tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escucho. Vamos a esperar unos momentitos para que nuestra coordinadora de VM se dirija a ustedes, muchachos. Bueno, nuevamente buenas noches, muchachos. Les agradeceré si pueden prender sus cámaras. ¿Se escucha? Así. Sí. No sé cuántos sean. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta que prendan su cámara Alan y Gre. Muchas gracias. Bueno, quiero presentarme. Yo soy Nancy Shain. Soy licenciada en Economía, licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, maestra en Economía, maestra en Finanzas, especialista en Justicia Administrativa, certificada en Prevención del Lavado de Dinero por EICAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y por la Unidad de Inteligencia Financiera. Voy a estar con ustedes durante el primer módulo de este diplomado de Derecho Bancario. Dentro de mis actividades preponderantes, soy directora general de una intermediaria financiera bajo la figura de SOFOM, entidad no regulada. Soy fiscalista, tengo un despacho de asesoría contable y fiscal y de defensa del contribuyente. Ya tengo muchísimos años dando clases en VM, en el TEC de Monterrey, en la Ibero y en el TEC. Y voy a estar con ustedes
para ver el primer módulo y luego regreso en el tercer módulo con aspectos bursátiles. Entonces, me gustaría conocerlos, muchachos, que platiquemos, a qué se dedican, qué estudiaron y qué esperan de este diplomado. Los voy a nombrar conforme los veo. ¿De acuerdo? Está primero Jorge Ulises Sánchez Onofre. No, creo que se levantó. Ah, no, aquí está. Hola, buenas tardes. Sí, cerré la puerta, perdón. Iba en la oficina. Bueno, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM. Actualmente trabajo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero en la parte del órgano interno de control. Y es lo que actualmente desempeño. Yo trabajé en la Comisión Nacional Bancaria de Valores Sí. hace muchísimos años. Ahí estuve primero en la Comisión de Valores, después cuando se fusiona con la bancaria, estuve en el área de estudios económicos y fue cuando nos agarró todo el error de 94-95. Ah, ya. Así que ahí estuve. Somos colegas, querido Ulises. Sí, Muy bien, muchísimas sí, mucho gusto. gracias. Saludos a todos. Tengo a Edgar Castañeda. Sí, buenas tardes. No te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Edgar. Está apagado tu micrófono. ¿Ya me escuchan mejor? Ya. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Castañeda López. Soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en finanzas y estoy interesado en estudiar este curso porque me interesa mucho el área legal que tenga que verse involucrado con las cuestiones financieras, bancarias y bursátiles, a fin de que me permita ampliar más mis conocimientos y poder emprender las acciones necesarias para defenderme ante cualquier controversia de alguno de los tres ámbitos ya mencionados. Y nada más lo buscas como mecanismo de defensa. No No lo solamente buscas para eso. como mecanismo de conocimiento, de desarrollo del sistema de Ujú, pagos del país o ujú. como usuario de los servicios financieros. Más que nada, pues lo hago para también poder conocer mis derechos y también pues las obligaciones que tendré que adoptar al ser un usuario de servicios financieros y también al estar dentro de una empresa pues también conocer los mismos aplicables para una entidad moral. ¿Para una qué, perdón? Para una entidad moral o bueno, para una empresa, para una organización. Para una organización. Pero básicamente estás enfocado o te quieres enfocar a mecanismos de defensa Sí, así es. contra de plano. Ujú. Sí, así es. Bueno, muy bien. Pues bienvenido, Edgar. ¿No estás trabajando ahorita? No me encuentro trabajando ahorita porque además de este curso me hallo trabajando, también cursando otros aparte de esto. ¿Y no te interesa trabajar en el medio financiero, conocerlo? Sí, me interesa trabajar en el mismo medio para precisamente, como ya mencioné ahorita, ampliar todos mis conocimientos. ¿Qué edad tienes, Edgar? Tengo 25 años. Muy bien, pues bienvenido, Edgar. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Joseph Berreles. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues bueno, en este momento, bueno, soy abogado.
me gradué de abogado y pues bueno, me inscribí a este curso porque quería reforzar los conocimientos que ya tengo. En mi antiguo trabajo yo tenía actividades tipo oficial de cumplimiento para Sofom, trabajaba en una consultoría en el que damos ese servicio. Intenté certificarme con la bancaria, lamentablemente el examen no lo pasé, pero ya tengo experiencia también en el examen. Y pues bueno, ahorita en mi antiguo trabajo en un administrador de comisionistas para entidades financieras, pero estamos intentando crear la figura de IFPE, en dado caso que no se llegue, pues una SOFIPO. Y pues quería empezar a mejorar mi conocimiento. Ya tengo conocimiento en el rubro, pero en el área que estoy es cumplimiento normativo, así que quería ampliar un poco como que el parámetro para poder yo también tener un diploma, un certificado que pueda demostrar de que, bueno, mis conocimientos los tengo. Bueno, digo, no te sientas mal por no haber pasado el examen de certificación. La verdad es que es una falta de respeto ese examen. O sea, de verdad. Es de los exámenes más difíciles, quizás complicados que existen. Han cambiado muchísimo. Del primer examen que se aplicó después de que sacan la obligación de que estemos certificados. El primer examen fue bárbaro. Yo ya llevo 2 certificaciones y ya voy por la tercera. Ya voy por la tercera como oficial de cumplimiento. Nada más que para mí el tema de prevención del lavado de dinero, bueno, es lo máximo que les puedo decir. Incluso mis tesis de maestría son justamente sobre ese tema. Pero ya platicaremos. No obstante que no me toca a mí darles esa parte, pero lo iremos platicando. O sea, básicamente sí hablaremos del sistema financiero, de cómo se conforma, de los principales sectores, de las operaciones. Me dedicaré mucho al tema de crédito, de riesgos, los distintos riesgos que existen y desde luego cualquier duda que tengan generada por sus experiencias en el medio financiero, que está cambiando. No es un medio que sea ya estático, ¿no? Como lo fue hace muchos años, sino que hoy por hoy ya es un medio que está cambiando y variando y acelerándose mucho en virtud de los cambios que hay. Pero aquí vamos a ver mucho. Pero decías, Joseph, que estás trabajando en una SOFOM. Se me Perdón. fue. No, sí, no, estoy aquí. Eso es lo que me moví el lugar. No, estoy en un administrador de comisionistas. Trabajaba antes en una consultoría como actividades tipo oficial de cumplimiento, reportes a la CNBV, Conducef, todo eso ya lo manejé. PLD, manejábamos los sistemas automatizados, todo eso ya tengo conocimiento. Uh-huh. Y ahorita en el administrador de comisionistas estamos tratando de constituir una IFPE. Ya solventamos el oficio de observaciones, nos hicieron unas observaciones la bancaria, ya las solventamos y estamos esperando la respuesta. Tenemos aproximada en la segunda semana de septiembre. ¿Pero están constituyendo una qué, perdón? Una IFPE, Institución de Fondo de Pagos Electrónicos. Ah, Una tipo fintech. Sí, una fintech. Es una fintech. Sí, porque dije yo, ¿a qué? Sí, es una fintech. Y una SOFIPO, y ahorita estamos como que viendo el panorama. ¿También van a constituir una SOFIPO? Estamos viendo, porque la verdad sí, los consultores que teníamos para la fintech nos dejaron mucho que desear. Y pues bueno, estamos viendo que tal vez no nos aprueben la IFPE, así que estamos viendo si desistimos. Y si no, pues bueno, ver la manera de constituir una SOFIPO, porque también ahorita traemos el proyecto de Bajico para el SPEI. El transmisor de dinero que tenemos también el transmisor lo queríamos convertir a la fintech, y mientras tanto también metimos el proceso con Banjico para cuando salga la fintech poder vincular el Banjico, el SPEI. Ya. O sea, traen varios proyectos la empresa, y como estoy en medio, en el cumplimiento normativo, pues quería ampliar ya mis conocimientos. Uy, con los cambios que está viendo, bueno. Sí. Bueno. Pero realmente lo de la fintech, quien te autoriza es la Comisión Nacional Bancaria. Sí, Desde luego oyendo la opinión
de la Secretaría de Hacienda y oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria. Pero en donde más te tardas es en los sistemas de seguridad electrónica. Sí, sí, es donde tuve Eso sí muchas. es pesadísimo. Y te llevas más de 2 años, mucho Sí. más de 2 años en la constitución de eso, pero ya lo platicaremos en lugar de que me abran los ojotes, Luisa y Greg, me abren unos ojos como diciendo, ay, ¿de qué hablarán estos, no? Pero bueno. No, yo también trabajo en una IFP. Tú trabajas en una fintech que está dedicada al sistema de recepción de pagos. Sí, también es una IFP y también estamos conectados al SPEI. Entonces, también entiendo la complejidad del proceso. Sí, es complicadísimo, complicadísimo. Y en materia de reportes, pues solo a la Conducef le metes 11 cada principio de mes. Sí, sí, son bastantes. No, bueno, te vuelven loca de verdad. Y luego que preséntame en el Reus los reportes quincenales. No, bueno, si no le pones 500 alarmas a tu computadora para que te recuerdes, se te van. Se te van. Pero ya lo platicaremos, muchachos. ¿Y en qué tipo de fintech estás, Luisa? Se llama Arcus, yo creo que la ubican. Es de Mastercard. Ah, es la de Mastercard. Ujú. Padrísimo. ¿Y cómo han Sí. cambiado, ¿Cómo han cambiado? Sí. Impresionante, porque antes, muchachos, déjenme decirles que de estos sistemas de pagos que estamos hablando son los pagos que hacemos vía electrónica. O que, por decir, ustedes van a la tintorería y pagan con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito con esos aparatitos clip. Y el plazo de pago al negocio es dentro de las mismas 24 horas, en tanto que antes un banco pagaba en 6 días y American Express pagaba en 12 al proveedor. Entonces, pues nadie recibía American Express, justamente por eso, por el tiempo que se tardaban en pagar. Luego empiezan a aparecer estas fintech como medios de pago que aceleran mucho el proceso. Aceleran muchísimo el proceso y entonces el negocio receptor ya está cobrando en un plazo de 24 horas. ¿Así lo pagan ustedes también, Luisa? Con el SPEI, pues sería inmediato. ¿Pero lo hacen inmediato Ujú. o pasan horas? No, es inmediato, es en línea. Una duda, Luisa. Arcus es la tercerización de SPEI, ¿verdad? Ujú. Es como un STP. Sí, Es que sí, bueno, que. sí. Pues mira, aquí vas a tener una asesora, querido Joseph. ¿Y por qué quieres estar aquí, Luisa? ¿Qué te interesa del medio? Precisamente, mi formación es economista también, pero estoy en el área de cumplimiento, como oficial de cumplimiento. ¿Estás Entonces, certificada? sí, y pues creo que, pues sí, es indispensable reforzar mis conocimientos en esta materia. ¿Y ahora, y por la UIF no estás todavía? No, no, todavía. Porque ahí Apenas voy a hacer reprueba todo el mundo, ICAM. ¿Mandé? Por la UIF reprueba todo mundo. Pues No ya sé por qué. veremos. No sé por qué, la verdad no sé por qué. Pensaría que es más fácil que la de oficial de cumplimiento, porque es como más específica, pero Para no mí sí sé. fue mucho más fácil, Para mí sí fue mucho más fácil, porque finalmente te dedicas a lo que establece la ley antilavado y su reglamento, ¿no? Sí. ¿Qué te piden o qué considera la ley antilavado? Básicamente 2 temas. Quienes realizan operaciones vulnerables y el manejo de efectivo y sus umbrales. Punto. Ujú. Ahora ya cambió en virtud de las modificaciones Sí. que se aprobaron hace unos días, ¿no? En donde ahora le van a pedir a quien realiza operaciones vulnerables contenidas en el artículo 17 de la ley, pues que tengan un enfoque basado en riesgos, una metodología de riesgo, pero de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero. Otro tema importante, elaborar
la metodología y los mitigantes, Ujú. en donde solo muchachos hablamos de 4 puntos. Número 1, la identificación del cliente usuario. Número 2, los medios y mecanismos de pago. Por eso es que ustedes, como fintech, están muy vigilados. ¿De dónde provienen los recursos para que ustedes de inmediato hagan los abonos al comercio, ¿no? Otro, el tipo de productos o servicios que se ofrecen. Y el último, el riesgo geográfico, de áreas geográficas. Porque no es lo mismo el nivel de riesgo que vamos a establecerle para un estado o para la realización de operaciones en un estado en donde está relativamente seguro. ¿Qué nivel de calificación o qué ponderación de riesgo le pondrían a ustedes, por ejemplo, a un Querétaro respecto de un Zacatecas, de un Michoacán, de un Tamaulipas, de un Guerrero? Pues en una escala de 1 a 5, en donde 1 es el de menor riesgo y 5 el de mayor riesgo, pues nos vamos con estos últimos estados en un nivel 5, ¿no? O un Guanajuato, o un Culiacán, o un Sinaloa, ¿no? Imagínense, un Guerrero. ¿Qué nivel de riesgo o de ponderación de riesgo le podríamos poner a un lugar de este tipo, ¿no? ¿De dónde puede provenir el delito de uso o que nos puedan utilizar para la comisión de algún delito? El nivel de riesgo es importantísimo en materia de prevención del lavado de dinero, dejando a un lado todos los riesgos que pueden estar relacionados con el riesgo de crédito. Porque como intermediarios financieros y dentro del propio sistema financiero medimos una serie de riesgos dentro de un ámbito financiero, que es el riesgo de crédito, la probabilidad de que no nos paguen. El riesgo de liquidez, directamente relacionado con las variables macroeconómicas, como son tipo de cambio, tasa de interés, nivel inflacionario, balanza comercial, nivel de desempleo. El riesgo operacional, que por alguna falla en la operación nos podamos ubicar en una probabilidad de pérdida. El riesgo legal, que derivado de alguna falla en la redacción de algún contrato o de algún convenio, podamos ubicarnos en una probable pérdida, en un riesgo. Un riesgo reputacional. Lo que está sucediendo hoy por hoy con las SOFOMES, que están reventando como ejote. Que todos los días nos enteramos de que ya reventó una y que ya reventó otra y que ya reventó otra. Y otro tipo de riesgo que pocos manejan, pero que es impresionantemente importante, que es el riesgo proveedor. En una operación de financiamiento, por ejemplo, o en una operación de comercio exterior, una falla del proveedor puede ser una caída sistémica o sistemática, que es otro tipo de riesgo. Que venga en caída todo el sistema o un sistema de contagio. Pero todo eso lo vamos a ver. Me encanta. Por eso digo y reitero, muchachos, derivado de su propia actividad, cualquier duda que puedan tener o de cualquier cosa que puedan llegar a enterarse, con mucho gusto lo podemos ver aquí. Ya la experiencia y los años de conocimiento y yo llevo toda mi carrera en el sector financiero.
desde que estudiaba y luego las maestrías. Entonces, todo lo que pueda ayudarles y todo lo que pueda apoyarlos, cuenten conmigo, de verdad. Gracias. Gracias, Luisa. Hola, Alan. Hola, ¿me escucho? Sí, muy bien. Muy bien, pues bueno, yo soy Alan Guaso Arce, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Amparo y Constitucional. Duré 8 años como secretario de acuerdos en materia penal. Recientemente acabo de cumplir mi segundo año en una OPD que se llama CEFIDEC, es Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Colima, soy de Colima. Y bueno, actualmente me desempeño como jefe del Departamento Corporativo y de Negocios de CEFIDEC. Entonces, pues el objetivo básicamente es empezarme a empapar de estos temas, pues que son bancarios, financieros, fideicomisos y demás, toda vez que la mayoría de mi trayectoria, pues como profesionista del derecho ha sido en materia penal. Entonces, en esto es lo que busco y es lo que estoy intentando para prestar un servicio más profesional. Pues sí, que puedas proponer otro tipo de figura, ¿no? Si estás encargado de un área financiera dentro del Estado, pues yo creo que poder proponer alguna figura para, pues para los diversos programas que vayan a establecer, ¿no? Es correcto. Actualmente, pues básicamente a lo que me dedico es a la elaboración de los contratos, tanto de los contratos de crédito que firmamos ahí con los acreditados, como con los proveedores, adquisiciones y también los fideicomisos que manejamos, que básicamente es uno nada más. Pero es un fideicomiso público. Es un fideicomiso público. Pues sí, porque digo, aguas con ese tipo de fideicomiso. Y un punto bien importante, muchachos, y que no podemos dejar de lado, es la nueva composición del Poder Judicial. En caso de alguna controversia o de que algún crédito pueda llegar a no ser pagado, yo creo que al igual que lo estamos haciendo quizás la mayoría, y yo pongo mi caso, estar buscando otro tipo de alternativas que nos pueda llevar a la recuperación de las operaciones, a la recuperación ya sea a través de una mediación mercantil o a través de la constitución de un fideicomiso de garantía y fuente de pago, que por las características que yo me imagino que tiene tu sector, Alan, pues difícilmente se otorgan garantías, ¿no? Sí, de hecho, hubo un tiempo que se estilaba hacer los créditos hipotecarios. Sin embargo, esto pues era mucho más caro el proceso, o sea, hace mucho más caro el acceso al crédito y pues no es la idea, ¿no? Entonces, actualmente pues básicamente lo hacemos con un título ejecutivo que sería el pagaré y sí corremos bastante riesgo, sí tenemos ahí una cartera vencida que estamos intentando pues minimizar y limpiar y justo fortalecer el contrato en su clausulado para que esto sea lo menor posible. Pues mira, yo lo que te aconsejaría es, número uno, que consideres la mediación mercantil, en donde también puedes constituir la garantía hipotecaria sobre los bienes que se lleguen a otorgar en garantía. Tienes un periodo de recuperación de 52 días, 60 días, ¿no? Y que eso finalmente es considerado como cosa juzgada. Ya la constitución de la mediación. O bien, otra de las alternativas, como bien citas, el fideicomiso. Un fideicomiso de garantía y fuente de pago en donde actúa como fideicomitente, pues obviamente ustedes y constituyen la garantía hipotecaria, de tal manera que dentro de la finalidad del fideicomiso, si tú estableces la obligación de uno de los fideicomitentes, que es el acreditado, pues definitivamente te adjudicas en 30 días. Claro. Antes, muchachos, ese tipo de operaciones se hacía a través de una práctica que no era muy ortodoxa. ¿Y a qué me refiero? Que decían, ¿sabes qué? Yo te voy a otorgar un crédito con garantía hipotecaria,
pero a su vez, esa garantía hipotecaria que se está constituyendo, yo quiero que me nombres o que me otorgues un poder para actos de dominio. De tal manera que si tú no me pagas, pues yo ejerzo ese poder y enajeno el bien inmueble que se otorgó en garantía. No era ortodoxo. De hecho, pues era contrario a la ley, caray. Porque pues ahí estaba yo. Bueno, no, yo nunca lo hice, ¿verdad? Quiero aclarar. Pero pues, estás abusando de tu acreditado. Pero un juicio hipotecario de recuperación de un crédito, híjole, se te va 5 años, 6 años. Y hoy por hoy no sabemos. Y no sabemos el tiempo. Sí, justo con estas reformas al Poder Judicial estamos ante un paradigma de a ver cómo es que se van a empezar a resolver las cosas. Un desconocimiento absoluto Así de es. cómo va a funcionar, ¿no? Absoluto. Sí, ¿cómo van a ser las nuevas dinámicas? ¿Cómo van a resolver? Antes se confiaba que segunda instancia corregía la plana, ¿no? Pero ahora que la segunda instancia pues también viene llena de gente improvisada que no tiene carrera judicial, entonces bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Por eso tenemos que buscar mecanismos alternos. Tenemos que protegernos y proteger el patrimonio de nuestra empresa o de nuestra actividad, aun cuando tú puedas actuar a través de un organismo, pues supongo que desconcentrado de la parte hacendaria de tu estado. Me imagino que debe ser bajo esa figura. Pero si me preguntas, yo te sugeriría fideicomisos. Yo me iría por fideicomisos, Alan. Porque el fideicomiso te da todas las posibilidades del mundo de poder abrir todo y de garantizar los recursos. Porque al final del día no son subsidios, es dinero que te estoy prestando para tu actividad productiva, ¿no? Y son recursos que te asigna tu Congreso estatal o tu cabildo en caso de que sea algún municipio, ¿no? Sí, en este caso nos lo asigna el Congreso, es estatal. Pero también tienes que hacerlo eficiente y no son recursos que se vayan a fondo perdido. Sí, es correcto, no será fondo perdido como tal, es un préstamo. Son préstamos. Así es. Aunque claro, de repente esa figura del préstamo y hacia esos sectores ha estado muy corrompida. Se confunde con un apoyo. Y la mayoría de la gente trae esa idea de que son a fondo perdido y justo... Sobre todo sector agropecuario. Cuidado, porque ahí sí tienes que educar financieramente a tu acreditado si es sector agropecuario, porque ellos siempre piensan que son subsidios, que son subvenciones que les está otorgando ya sea el Estado o el gobierno para poderlo realizar. Uy, esto se va a poner padrísimo, muchachos, padrísimo. Pero bueno, mil gracias, Alan. ¿De qué? Tengo a Gre. Hola, buenas tardes. Me llamo Grecia. Ah, Grecia. Sí, es que Ahí solo veo Gre. sí, es que sí está mi cuenta de Google, pero no he podido cambiar. Hola, Grecia. Hola, bueno, pues yo soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Empresarial y pues actualmente trabajo en una SOFOM regulada que se encuentra en proceso de obtener la licencia bancaria y es por eso que me interesa pues este curso para reforzar conocimientos y pues también apoyar más en este periodo de transición. Oye, ¿ya van a migrar a banco? Estamos todavía con el proceso, ya estamos, pues, estimo yo que en como los últimos observaciones de la bancaria, pero ojalá ya para inicio del próximo año tengamos buenas noticias. Pero son entidad regulada. Sí. ¿Pertenecen a un grupo financiero o derivan de un banco? No, somos la única entidad regulada por decisión propia.
¿Pero porque emiten instrumentos vía mercado de valores? No, fue voluntario. ¿Fue voluntario? Sí, Pero no necesariamente porque puedan ubicarse en el supuesto de la emisión de algún tipo de valores o de certificados o de este tipo de instrumentos para poder ser regulados. sí, anteriormente entiendo que la empresa sí emitía certificados bursátiles. Actualmente ya no, pero seguimos siendo entidad regulada. Pues ya va a ser mucho más sencillo para ustedes llevar a cabo la transición, ¿no? El cambio. Aunque la migración para ser banco, pues es una complicación terrible por la licencia, ¿no? Sí, la verdad es que ya llevamos un rato, empezó todo desde febrero 2024, fue nuestro primer oficio pues, presentando toda la información a la bancaria, y de ahí hemos tenido como aproximadamente 6 oficios de respuesta, contestaciones, corrección de documentos. Visitas de inspección, visitas de supervisión en materia de captación, en materia de sucursales bancarias. O sea, es una chambototota. Sí, sí está siendo bastante complejo, pero justo espero con este curso Vale la pena, pues cómo no. aprender. ¿Pero van a ser un banco tecnológico o se van directamente a un banco tradicional? Tradicional. Tradicional. Sí. Pues qué padre. ¿Cómo se llama tu SOFOM? Guión financiera. Es ION financiera. ¿Y tiene alguna relación con ese grupo de aseguradoras? No, bueno, es un grupo grande, pero realmente solo es la financiera, una empresa de autofinanciamiento, una empresa de avalúos, pero solo eso. ¿Pero no tienen aseguradora? No. Como que había una aseguradora que tenía las mismas siglas, ¿eh? Okay. O broker de seguros, no sé. Pero me suena. Ojalá no nos estén robando la identidad. Uf. Porque no sé. Aguas con eso que están, pero bárbaros, bárbaros. Y finalmente, pues déjame decirte que la autoridad no hace mucho. Yo creo que mucho del robo de identidad, de la suplantación también de identidad de las entidades financieras, está terrible, terrible. Sí. Incluso leía yo lo que está pasando con Plata. Plata debe ser una fintech que está migrando a banco y que se dedica a operaciones netamente tecnológicas, ¿no? Va a tener la parte tecnológica o va a ser un banco vía tecnológica, no un banco tradicional o comercial como los que conocemos. Entonces, están a través de inteligencia artificial suplantando la identidad de algunos pues, conductores de televisión o de radio, diciendo que, fíjense nada más la barbaridad, que si tú depositas 2,000 pesos en una cuenta, vas a cobrar 130,000 pesos en un año. ¿Perdón? Ahí luego nosotros que estamos en el medio, muchachos, sabemos que eso es imposible, imposible. Y estuvieron suplantando identidad y utilizando los nombres de conductores o de periodistas y de este tipo de cosas, diciendo, yo te recomiendo que lo hagas, yo ya lo hice y aquí está el rendimiento que tuve. Eso es un robo que se hizo a través de la suplantación de identidad y haciendo uso de la inteligencia artificial. Aguas con ese punto, aguas con ese tipo de delitos. Sobre todo ustedes que son los que tienen en los aparatos, que si entran a Facebook, que si entran a LinkedIn, a la otra plataforma, Instagram o TikTok o no sé cuántas cosas hay, que ahí les ponen, no, bueno, un préstamo
de 200,000 pesos a pagar en 5 años. No, unas cosas de verdad. Y que yo creo que no pocas entidades se han salvado de esa suplantación. En el caso de nosotros ya nos pasó. Y fue coincidencia el hecho de que nos hubiéramos dado cuenta de esa suplantación de identidad. Un día yo creo que el dueño no tenía nada que hacer y se puso a buscar su empresa en Google. Y ándale tú, que le aparecen 2 anuncios con la misma denominación de la empresa de nosotros, con la misma dirección, pero que ofrecían financiamientos y captación de recursos y una serie de cosas. La única diferencia es que el correo era distinto y el número de teléfono era otro. Tú marcabas a ese número de teléfono y nunca te contestaba nadie. Entonces, pues ya saben, notificas a la bancaria, le dices a la bancaria, fíjate que están suplantando la identidad, te notifico para los efectos que haya lugar. Aparentemente la IP de esos 2 anuncios que había venían de Los Ángeles, que nunca pudieron quitar la página. Y creo que todavía existe. ¿Quién es el afectado? Pues el cliente, el que se va con la idea de que le van a pagar un chorro de dinero de intereses o que le van a pagar, o que le van a dar un préstamo de 200,000 a 10 años, ¿no? Con una tasa de interés del 1% anual. ¿Qué nos hace falta? Educación financiera. Neta. Pero bueno, ya lo platicaremos también. Mil gracias, Grecia. Gracias. Tengo a Isabel García. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Yo soy licenciada en Derecho por la UNAM. Actualmente trabajo para Nu México. Estamos en el proceso igual de entrar casi bueno, no, todavía no estamos en el proceso de que inicien las auditorías de la bancaria para que pues ya una vez obtengamos estos resultados ya podamos iniciar operaciones como una institución de banca múltiple. Anteriormente también colaboré en un grupo financiero, era grupo con su banco. Estaba integrado por una institución de banca múltiple, 4 SOFOMES, 3 eran reguladas y una no regulada. Y pues bueno, mi principal objetivo aquí es como ampliar un poco más mis conocimientos, porque ahorita en Nu México yo estoy en el equipo de operaciones y defensa y atendemos todo lo que nos llega de Conducef a través de la UNE, del Redeco, del portal del CIGE, todo del PUR, todo lo atendemos nosotros, pero también estoy interesada en más adelante poder dar el salto a otro equipo y pues sí me gustaría tener como mayor conocimiento en este sector o en esta área, por eso es que estoy en este diplomado. Ah, muy bien. Pero estás en el área de cumplimiento también. Ajá, sí, en el área, sí, se podría decir que es el área legal, pero únicamente a lo que llega de Conducef. Sí, no, bueno, es que esos nos tienen, es que ya necesitas una persona específicamente dedicada a atender a Conducef y atender a la bancaria. Sí. O con el nuevo cuestionario de operatividad que nos acaba de llegar en materia de prevención que nos llegó, que ya tuvimos que haber resuelto, ¿no? No sé si a ustedes les llegó, que ahora nos piden dentro de la propia metodología basada en riesgos que nos digas cómo identificas las operaciones de financiamiento al terrorismo y cómo identificas o cómo manejas los mitigantes cuando se trata de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pues dices, a ver, espérate. Número 1, pues eso no lo tienes considerado porque no están las exposiciones. Número 2, pues ¿qué le pones? Yo le puse simple y sencillamente a través de la revisión de las listas de personas bloqueadas, de las listas que te da a conocer OFAC y que te da a conocer el propio Gafi. Punto. Porque yo les soy honesta, yo en mi manual no lo tengo.
proliferación de armas de destrucción masivas en México, financiamiento al terrorismo o terrorismo en nuestro país, lo único que podría dar paso a actividades de terrorismo, ¿qué es? Pues la porosidad de las fronteras nada más. Es lo único. Y no se da. De tal manera que consideramos el riesgo de financiamiento al terrorismo, de actividades terroristas, pues de riesgo bajo. No así el tema de lavado de dinero o de prevención de lavado de dinero. Ese sí. Y siempre que hablamos de prevención de lavado de dinero, asociamos a narco o al dinero que proviene de operaciones de narcotráfico. Pues fíjense que no. Fíjense que no. Y probado está que ha superado los flujos de dinero que provienen de la trata de personas al dinero que se estima puede provenir de operaciones de narcotráfico. Porque ahora la trata de personas, muchachos, es asimilable otra vez a esclavitud. No simplemente para fines sexuales, sino para generar grupos de sicarios, para comercio de órganos. Y volvemos otra vez hacia principios del siglo XIX, XX, ¿no? A cuestiones de esclavitud. Y ustedes me pueden decir, oye Nancy, pero ¿cómo miden los flujos de dinero? Todo es estimado y todo deriva principalmente de los reportes que como entidades financieras presentamos a la autoridad, ya sea de operaciones internas preocupantes o de operaciones inusuales de 24 horas. ¿Que quién las reporta? Yo creo que pocos. Es lo que suponemos que circula en el medio económico. Esos recursos, ¿no? Pero bueno, yo hablando de prevención de lavado de dinero, pero no importa, o sea, me encanta. De verdad se los puedo decir, me encanta. Es un tema que siempre me ha apasionado muchísimo y que lamentablemente derivado de la administración anterior reprobamos la evaluación de Gafilat. La reprobamos como país. Vamos a ver las próximas revisiones que debe hacerse este año, cómo salimos, ¿no? Y en el cuestionario de operatividad, a mí sí me llamó mucho la atención que nos pusieran eso, de cuáles son tus mitigantes para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Dices, ¿what? Pues se los confieso, muchachos, lo único que se me ocurrió a mí fue ponerle las listas, ¿no? Aquí no tenemos armas nucleares. Pero bueno. ¿Y cuáles son los mecanismos para evitar el financiamiento al terrorismo? Pues las mismas listas. Y a eso te vas a enfrentar también, Alan, porque independientemente de que no estés autorizado o catalogado como entidad financiera, sí realizas operaciones vulnerables, porque te otorga, porque estás considerado dentro de las operaciones de otorgamiento de crédito, con o sin garantía, como lo establece la propia ley, ¿no?
y que tienes que darte de alta ante el SAT como generador de operaciones vulnerables. En tanto que todo el resto de nosotros le rendimos, nuestro agente supervisor o nuestra entidad supervisora es la bancaria. Sí es conveniente que vayas considerando ese tipo de temas, ¿no? Y sobre todo también en materia de la constitución de esos fideicomisos de los que hablábamos. Porque déjame decirte, si alguien es adoradora y apasionada de los fideicomisos, soy yo. Me encanta, me encanta. Porque a través de la figura puedes hacer infinidad de cosas. Infinidad de cosas a través de la constitución del fideicomiso. Llámese de inversión, llámese de administración, llámese inmobiliario, llámese testamentario, de cualquier tipo. Y la figura hasta para garantizar una obligación, un fideicomiso. Que vas a captar recursos provenientes de lo que conocemos como Friends and Family. Pues constituyes un fideicomiso, fideicomites garantías, garantizas los recursos y vas sustituyendo, ¿no? Creo que tienes una chambota por delante, mi querido Alan. Pero aquí te vamos a dar todos los tips sabidos y por haber. Mil gracias, Isabel. ¿Algo que agregar? Sería todo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Finalmente tengo a María Susana Macorra Martínez. Okay. El módulo 1, muchachos, considera el sistema financiero mexicano. El sistema financiero básicamente constituido por entidades que realmente se define o básicamente que voy a poner, ya les subieron el material también, pero yo voy a ir presentando, voy con una presentación que está directamente relacionada con el tema, ¿no? Vemos el sistema financiero mexicano como parte. ¿Qué es el sistema financiero, muchachos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sistema financiero? Sabemos que el sistema financiero es lo que conocemos como el mercado de pagos, el mercado que regula todas las operaciones relacionadas con los flujos de dinero y las transacciones, ¿no? Los diferentes mercados, los instrumentos a través de los cuales se organiza la actividad financiera. Y como entidad financiera, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que vemos más? ¿O a lo que nos dedicamos? Bueno, no, en el caso de nosotros como SOFOM, no, ¿verdad? Pero ¿sí se ve la presentación, muchachos? Sí. Sí, sí. Yo veo que está cargando, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que realmente genera una seguridad para todos? Que el ahorro que nosotros estamos realizando a través de las distintas entidades del sector financiero es canalizado a la inversión. ¿A qué me refiero con el ahorro y su canalización? Sabemos muy bien que solo hay 2 instituciones financieras que están autorizadas para la captación de recursos directamente del público, que es un banco y que es una SOFIPO. Pero la SOFIPO, a diferencia del banco, tiene restricciones y tiene candados y límites para la aceptación de inversiones
Otras entidades como una unión de crédito, por ejemplo, pues sí capta dinero, pero exclusivamente de sus socios de la unión de crédito, que cada día son menos uniones de crédito y que tienen su propia regulación. De un banco, como nos decía Grecia, por ejemplo, o como nos decía, no sé, creo que Isabel, ya al convertirse en banca múltiple, ¿qué es lo que tienen que tener para ser considerados como banca múltiple? Por lo menos un área de fideicomisos, porque de otra forma serían un banco de nicho, ¿no? Y entonces la obtención de esa licencia para operar, pues desde luego puede ser institución de banca múltiple. Sí, Susana, adelante, por favor. Susana, yo creo que Susana tiene problemas con su micrófono. Pero bueno, ahorita que puedas, Susana, con mucho gusto te doy el uso de la voz. Bueno, bueno, Ah, sí, adelante. perdón, mil disculpas para todos, perdón. Es No que he pasa tenido nada. problemas para poder conectarme y bueno, también tuve problemas con lo del micrófono, pero una disculpa. No pasa Les, nada, no pasa nada. les mandé mi nombre y mi empresa, sí los escuché a casi todos, Ajá. eh, pero una disculpa por interrumpir. Le estaba No, no, no. moviendo al teléfono y una disculpa por interrumpir. No, adelante. ¿Por qué no te presentas con nosotros, Susana? Gracias, muy amables. Mi nombre es Susana Macorra y trabajo en una cooperativa llamada Caja Popular Mexicana. Ah, mira. Es Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Así es, que tiene una figura y una actividad distinta a una SOFIP. es correcto, Únicamente está dedicada a la atención de los cooperativistas, ¿no? es correcto. ¿Y Y qué pues estás? estoy muy ¿Secretaria de interesada. Crédito o qué estás? Estoy en el área de buró de crédito, pero sí me topé con la parte de la regularización de la bancaria, de las operaciones y sobre todo pues de toda la información de la SIC en cuanto a auditorías, Contraloría, la bancaria y Banjico, porque ahorita Banjico nos está haciendo varias observaciones. ¿Por qué? Por el movimiento de dinero, transferencias o apertura de cuentas. Y por algunas otras situaciones inusuales, internas, modificar algunas alternativas, este, entrar en materia de las regularizaciones, pero en realidad estoy inscrita en este diplomado para poder aprender de ustedes. Ah, no, bueno, aquí vamos a aprender todos de todos, porque todos somos colegas, todos chambeamos en el sector financiero, ¿no? Todos estamos directamente relacionados con el sector financiero, con el sistema financiero, y es pues, realmente a lo que puedo decirles, yo me he dedicado toda mi vida profesional. Yo nunca he estado en otro tipo de entidades distintas a las que conforman el sistema financiero. Empiezo como representante adjunta de bancos extranjeros en México, ¿no? Y eso es lo que me permitió también pues, salir para estudiar maestrías y las becas y todo ese tipo de cosas. Y luego fui colega de uno de los participantes, trabajé en la Comisión Nacional, primero de Valores, luego bancaria, cuando la fusión, y de ahí brinco a Nacional Financiera,
como coordinadora de asesores del director general. Y ahí estuve varios años. Luego me invitaron a participar en la Asociación de Uniones de Crédito y fui directora general de esa asociación. Y ya después, cuando es que es chistosísimo, muchachos. Yo odiaba los impuestos con toda mi alma. Yo nunca quería saber nada de impuestos. Y me da por estudiar la licenciatura, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que a la vuelta de la vida me iba yo a dedicar a ser fiscalista y estudiar una especialidad para defensa, como mecanismo de defensa del contribuyente, ¿no? Entiendo. Por eso nunca hay que decir de esta agua no he de beber, porque ahí fui a caer, pero derechita. Sí, es correcto. Derechita. Entonces, pues qué padres son los impuestos ahora, se los puedo decir, ¿no? Pero Sí, bueno, pero bienvenida, Susi, de verdad, no muchas te preocupes. gracias. Muchachos, yo sí les pediría, por favor, que prendan sus cámaras, porque estar hablándole solo a Grecia y a Luisa, pues me encanta, ¿no? Pero pues como que me encanta ver que me están escuchando y ver las caras y las reacciones y cuando me hacen cara de, otra está de qué hablará y todo eso. Para todos, yo soy Nancy y a mí me hablan de todo, no hay ningún problema, por favor. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿en qué nos quedamos del sistema financiero? Y ahora, pues claro, hablaremos del tema relacionado con Intercam, con CEIBanco y bien. Padrísimo el tema. Que ahora ya son puros cascarones, muchachos. CEIBanco, y tengo que decirlo, fue un banco dedicado básicamente al tema de fideicomisos. Grandes emisiones, tanto de certificados bursátiles como de fideicomisos inmobiliarios en bienes raíces, de emisiones de cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos se hicieron a través de CEIBanco. Un gran nicho de oportunidad el que se llevó Multiva, que se llevó toda la parte fiduciaria de CEIBanco, en tanto que Capital Bank se llevó de Intercam todos los activos. Y Capital Bank viene de un banco denominado Autofin, que alguien de ustedes, ¿quién me hablaba de que el grupo donde estaban estaba constituido o que venía o tenía su origen en autofinanciamiento, ¿no? Entonces imagínense las cantidades de dinero que eso producía, donde Autofin se convierte en banco y luego ya lo compra Capital Bank y ahora todos los activos en cuanto a cartera se lo lleva Capital Bank. Y lamentablemente se quedó el cascarón de CEIBanco, que en su época, cuando fue adquirido y cuando fue privatizado nuevamente por ahí del año 92, donde nadie de ustedes había nacido, pero yo ya estaba aquí, fue comprado por Consultoría Internacional, que era una casa de bolsa. Por eso se llama CI, de Consultoría Internacional, pero ya migrado a banco. Y lo conocí muy bien, conocí muy bien al director fiduciario, que coincidimos en Nacional Financiera, él y yo. Cuando yo era directora de crédito y él era director fiduciario, ¿no? ¿Qué es lo mismo o no, o las quiebras de los bancos?
cómo han sido estrepitosas, ¿no? Por malas decisiones que se han tomado. ¿Qué banco se les viene a la mente, muchachos, que hubieran quebrado? FAMSA. FAMSA fue uno de ellos. Uno que nunca logró abrir sus puertas, nunca, que fue Banco Bicentenario. Había sido una unión de crédito de todos los agentes aduanales del país. ¿Se imaginan ustedes los flujos de dinero que manejaba esa unión de crédito, simplemente provenientes de los impuestos de importación y exportación? Imagínense nada más. Migra esa unión de crédito a banco, pero hubo un gravísimo error. Ya habían cumplido con todos los requerimientos para ser considerado como banco. Se habla de que fueron protestas y fueron malas, competencia desleal, básicamente, que le correspondía o que venía de los bancos grandes, por justamente el flujo que generaba el pago de los impuestos aduanales o que se generaban por aduanas, ¿no? Porque pues aunque los cobraban de inmediato, los tenían que enterar antes del día 17 del mes siguiente y todo eso. Pero imagínense, hablando de esas cantidades brutales de dinero, pues lo que dejaba de intereses, ¿no? Entonces, aparentemente, fueron los bancos los que influyeron en Hacienda para que no les dieran la autorización. La verdad es que no, bajo mi punto de vista. La verdad es que no. ¿Qué sucedió con Banco Bicentenario y la anterior unión de crédito de agentes aduanales? Un error de administración y registro de cartera. Porque si bien se traspasaban todos los activos que tenía representados desde luego por préstamos de socios que se constituían como depósitos de clientes, ¿no? Pero por otra parte la cartera de crédito, que ellos hacían ver o reportaron que la cartera era administrativa, es decir, que no tenía vencimientos, que sus pagos eran puntuales y constantes y que todas las operaciones se realizaban correctamente, que no había cartera vencida. ¿Cuál fue el error que cometió Banco Bicentenario, muchachos? Que reportó cartera vencida como cartera administrativa cuando provenía de reestructuras. Un día antes de abrir, un día, ya las puertas al público, ya con instalaciones, ya con bóvedas, ya con manuales, ya con modelos de contratos, ya con todo lo que pide Hacienda para otorgar la licencia y la comisión para poder autorizar la apertura. Reciben ese día, un día antes, a las 5 de la tarde, un oficio de la comisión en donde les decían, en virtud de que vas a abrir y llevando a cabo una revisión de los activos constituidos a través de la cartera de crédito, observamos que del índice de capitalización o del capital que tienes que aportar, hay un faltante por la evaluación de la cartera de 400 millones de pesos. Tienes 24 horas para depositar ese importe al capital, porque del capital anterior todo se iba a reserva. 24 horas para restituir el monto correspondiente al capital.
Contesta a las 10 de la noche el banco que no está en posibilidad de poder restituir ese capital en ese plazo y que por tanto desisten de la solicitud de autorización cuando ya se habían invertido un montón de millones de pesos en el establecimiento de la oficina principal y sucursales en Manzanillo, en Nuevo Laredo, en Veracruz, que son los principales puertos, ¿no? Ciudad de México. Y dijeron, pues ¿sabes qué? No tenemos el dinero para poderlo aportar en un plazo de 24 horas. Por tanto, desistimos de la solicitud de autorización. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, llegaron patrullas, llegaron todo, impidieron los accesos, pusieron sellos y a las 9 de la mañana llegó el IPAP. Porque había que garantizarle a los inversionistas los recursos que tenían depositados en el banco. Tenía que provenir o tenían que hacer la recuperación de la cartera y decir, ¿sabes qué? A partir de esta fecha está intervenido el banco, está intervenida la operación y ahora todos los pagos los tienes que seguir haciendo a las mismas cuentas, pero están intervenidas las cuentas. Y en materia de inversiones, entonces yo, IPAP, solamente te garantizo el monto correspondiente al equivalente a 400,000 UDIs, que son lo que se constituye como fondo de garantía. Pero oye, es que yo tenía 25 millones de pesos, pues qué pena. Solo te puedo dar el equivalente a 400,000 UDIs. Que las dos únicas entidades que tienen fondos de garantía son las SOFIPOS por un monto de hasta 200,000 UDIs y son los bancos por hasta 400,000 UDIs. Ninguna otra entidad tiene un fondo de garantía para la devolución de los depósitos a favor de los inversionistas. Ejemplo de ello es cuando truena FICEN, que fue una SOFIPO muy grande y que ofrecía grandes rendimientos a favor de los inversionistas. Fue tal el éxito, la promoción que tuvieron, que llegaron a tener en inversión hasta 120 millones de pesos provenientes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuando revienta, ¿qué es lo que sucede? No, pues qué pena. De tus 120 millones que correspondían al fondo de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues solamente vas a recuperar esa cantidad. Vamos a ver a cuánto ascienden los activos que tiene la entidad, ver los inversionistas hasta cuánto pueden recuperar. La gente perdió, muchachos, cantidades inmensas de dinero. Ofrecían rendimientos del 28 y 30% cuando la tasa de mercado o los intereses bancarios estaban sobre niveles del 7, 8. ¿Quién le iba a decir que no a una sobretasa de 22 puntos porcentuales? Esa es la historia de muchos de los bancos y que fue también el caso de FAMSA. ¿Cuáles son los nichos de mercado que puede tener un FAMSA o que pudo haber tenido FAMSA o que tiene Electra o que tiene Coppel? Pues el crédito minorista, muchachos. En el caso de Azteca, pues son las tiendas Electra, que las sucursales de los bancos están dentro de esas tiendas, de Coppel están dentro de esas tiendas. ¿Por qué? Porque generan el consumo.
¿Y qué sucedió con FAMSA? Lo mismo que sucedió con Banco Bicentenario. El mal registro de la cartera y la falta de reportar las carteras vencidas con las estimaciones preventivas. Por la posible pérdida, ¿no? Por eso, dentro de la definición, muchachos, del sistema financiero y en particular la movilización del ahorro al uso más eficiente, ¿cuál es el uso más eficiente que le puedo dar al ahorro? La inversión productiva, ¿no? Susana, ¿quieres hacer alguna pregunta o algo? Está levantada tu mano. Perdón, no la bajé, pero con respecto a ese tipo de instituciones, yo tuve la oportunidad de ver de cerca una cooperativa que tuvo ese tipo de situación como la que comentaba con Banco Bicentenario, Acremex. Acremex tuvo ese tipo de cartera administrativa y la verdad es que tuvo bastantes problemas con esa información. Y entiendo ahora un poco, ahorita lo que comenta, cuál es la situación, el motivo. No había bajado la mano desde que levanté cuando no me podía conectar, pero agradezco el comentario, agradezco la participación. No, para nada, ¿no? O sea, nada más baja tu mano, porque si no, de repente yo volteo y la veo levantada y digo, ¿cuánto tiempo tendrá esta mujer con la mano levantada? O sea, pero bueno, no pasa nada, nada más bájala, eso, mil Sí, gracias. gracias, gracias. Muchachos, alguna pregunta? O sea, a lo largo de estas 4 sesiones que vamos a tener de primer módulo, vamos a estar hablando de esos temas. Vamos a estar hablando de las quiebras de los bancos, de bancos extranjeros también, de qué fue lo que sucedió con las recientes quiebras de 2 bancos, ¿no? Americanos, y de dónde provenía, que no necesariamente venía o vinculada o relacionada con lavado de dinero, ¿no? Sino con decisiones que pusieron en riesgo el índice de capitalización de esos bancos. Pero lo vamos a ir viendo, porque no todo el sistema financiero, muchachos, son bancos, ¿no? No todo el sistema financiero son bancos. Tenemos las áreas de riesgo y las áreas bursátiles. ¿Cuál es la definición que la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles le da al sistema financiero? Ellos dicen, y yo estoy de acuerdo, que es el conjunto de organismos e instituciones que generan, captan, administran, orientan y dirigen tanto el ahorro como la inversión y financiamiento dentro de un marco de leyes, reglamentos y normas que emite la autoridad en un contexto político-económico que brinda nuestro país. Ese contexto político-económico viene también vinculado con la política que tenemos respecto del exterior, ¿no? Porque si bien la economía es circular, o se habla de una economía circular en términos de macroeconomía, en donde encabeza el Estado, la empresa, la familia, los bancos, las instituciones financieras y el comercio exterior. ¿Qué importancia tan grande tiene el comercio exterior dentro de una economía circular? ¿Por qué circular? Porque el gobierno le presta servicios a la empresa
el gobierno le presta servicios a la familia. Tiene que ver con aspectos relacionados con comercio exterior y con la banca o con las entidades financieras. ¿Qué servicios le demanda la empresa y la familia al gobierno? Los aprovechamientos, el suministro que tiene que tener de bienes del Estado dentro de sus funciones de derecho público. Por su parte, tanto la empresa como la familia le pagamos impuestos al gobierno, demandamos bienes y servicios, los derechos y obligaciones que tenemos respecto del Estado, que cuáles pueden ser esos derechos y obligaciones que tenemos respecto del Estado. Ustedes que son abogados, excepto Edgar y yo no somos, pero de ahí fuera todos ustedes son abogados. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo en materia tributaria, en materia de contribución al gasto público? Pues el pago de impuestos, ¿no? Sobre los ingresos y que están contenidos en la Constitución. Que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de los estados, del Estado, de los estados, municipios o alcaldías para sus gastos. Ok. Pero ¿qué derechos tengo yo como ciudadano? Educación. Educación, Alan. educación, infraestructura básica, hasta el derecho a un medio ambiente saludable. No son Salud. Salud, Y exacto, seguridad. Y seguridad. Eso es lo que el Estado me tiene que ofrecer por un promedio de impuesto que yo estoy pagando entre personas morales o personas físicas, pues del orden del 35%. Morales 30, físicas hasta 35, o quizá el impuesto efectivo sea un poco superior, ¿no? Dependiendo de las deducciones que pueda tener. Eso es lo que le demandamos como ciudadanos al Estado dentro de los derechos que tenemos. Y de las obligaciones, pues pagar y contribuir. Si yo compro un bien inmueble en algún estado de la República o donde sea, yo tengo que pagar un impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Así como si vendo y estoy teniendo una ganancia, tengo que pagar impuestos por la ganancia que tengo. Se grava, en pocas palabras, ¿qué, muchachos? La ganancia. Miren, los voy a meter a impuestos, a prevención del lavado de dinero, a sistema financiero, bueno. ¿Y por qué no? A finanzas también, ¿verdad? Los metemos, ¿verdad, Edgar? Sí, así es. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Me van a decir, oye, Nancy, pues si estamos... No, ninguna. Si estamos empezando, ¿cómo vamos a tener preguntas, no? ¿En qué áreas se clasifica el sistema financiero en nuestro país? La actividad bancaria, los llamados non-bank bank, que no necesariamente derivan de bancos o de organizaciones auxiliares del crédito. Porque ustedes me pueden decir por qué se considera un intermediario financiero, Nancy, un almacén general de depósito. Pues porque emite bonos, porque emite certificados con garantía prendaria del grano. El bursátil, una parte fantástica
del mercado, del sistema financiero, que ha llegado a tener unos alcances y unos niveles de desarrollo impresionantes, y que es otro de los mecanismos alternos de financiamiento con que cuenta el sector productivo del país. Bien a través del mercado de capitales, a través del mercado de deuda y del mercado de derivados, que ha crecido, y las opciones que nos ofrecen como entidades financieras o para operarlas son altísimas. Los mercados de cambios o las tesorerías de las entidades financieras mueven el mercado, muchachos. ¿Cómo me financio? A través de la emisión de instrumentos de deuda, a través de la emisión de capitales, ya sea a través de la emisión de acciones, de certificados de participación ordinaria, que pueden ser susceptibles de convertirse en capital o no, de certificados inmobiliarios en bienes raíces, que son considerados mercado de capitales, o mercado de deuda. Si emito bonos, si emito títulos, si emito pagarés. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un instrumento de deuda respecto de un instrumento de capital? En algunos de los casos. ¿Quién me lo dice? A ver, Edgar, tú que eres colega mío. El que puede tener valor nominal y fecha de vencimiento o redención, en tanto que otros instrumentos salen a un precio definido y no tienen fecha de vencimiento o fecha de redención. Por ejemplo, si yo soy una empresa bursátil y soy una sociedad anónima bursátil, es decir, que emito títulos a través del mercado de valores, emito acciones, financio mis necesidades de expansión mediante un financiamiento que es mucho más barato que el que me ofrece la banca. Y que a través del gran público inversionista, que somos todos los inversionistas, podemos financiar el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Y ya que haya yo logrado eso, recompro mis acciones, recompro las operaciones, las acciones, y entonces pulverizo el número de acciones que se encuentran en poder del público inversionista. ¿Quién vela por los derechos de ese público inversionista? El representante común, que es, por lo general, una casa de bolsa, que es la que representa los intereses de las minorías. Y si me voy al mercado de deuda, y si el día de mañana, dentro de la actividad bancaria que vamos a realizar y a través de un fideicomiso, porque vamos a hacer banca múltiple, algunos de los que estamos aquí, bueno, no, mi empresa no, pero dos de ustedes que van a tener bancos o que van a ser bancos. A través del área fiduciaria empiezo con la emisión de certificados bursátiles, en donde estoy fideicomitiendo bienes en garantía suficientes para hacer frente para hacer frente al pago de las obligaciones que contraje con mis obligacionistas, ¿no? O del mercado de derivados, para poder garantizarme un tipo de cambio
o la proveeduría de algún bien que cotice en el mercado a través del mercado de mercancías o commodities. Si quiero comprar acero, aluminio, soya, jugo de naranja, carne de cerdo, oro, plata, maíz, checo los precios. O poder garantizar un tipo de cambio a través de la compra de una cobertura o de un forward o de una opción o de un futuro. Y desde el punto de vista de inversionista, muchachos, especular, ¿no? Que no es malo. Un mercado de valores, desde el punto de vista inversionista, es especulativo. ¿Cómo especulo para generar mayores rendimientos? Porque son inversiones de largo plazo, que a mayor riesgo, mayor ganancia o mayor pérdida. ¿No? A ver, aquí les están poniendo, muchachos, en el chat, algo que dice, les comparto. De repente lo vi. Ah, no sé. Alguien puso, les comparto el calendario. Ah, sí, aquí está. Yamilet Gutiérrez dice, estimados alumnos, comparto calendario de sesiones. Pero pues yo no lo veo, yo no sé si ustedes sí lo ven. No me permite pegarlo, profesora. Se los voy a poner ahí en Teams para que lo puedan visualizar. Ah, ok. Sí, porque Teams y yo no nos llevamos. Nos odiamos. Sí. Teams a mí y yo a Teams. Y creo que más yo a Teams que Teams a mí. Está bien. Pero bueno. Gracias. Bueno, gracias, Yamilet. Y finalmente, muchachos, la parte de riesgos. Pero no estoy hablando de riesgos desde el punto de vista financiero, sino de dos entidades que se dedican a la administración de los riesgos, que son las aseguradoras y las afianzadoras. ¿Por qué son entidades dentro del sector financiero que se dedican al área de riesgos? Porque están cubriendo riesgos de responsabilidad civil, de daños materiales, de seguros de vida, de seguros de gastos médicos. Son riesgos. Y por el otro lado, las afianzadoras, que son las que se constituyen para garantizar una obligación. ¿Cómo garantizo, por ejemplo, si dentro del sector de nosotros vamos a solicitar un embargo, muchachos, a la autoridad, el embargo de cuentas? Voy, Edgar, un segundito, por favor. El embargo de cuentas de un deudor, pues voy a tener que solicitar una fianza por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros. ¿Quiénes son esos terceros o quiénes pueden ser esos terceros? Pues los empleados, por ejemplo, respecto al pago de nóminas, ¿no? Adelante, Edgar, por favor. Pues más que nada, ¿no? Como dice, que tanto esas afianzadoras como esas aseguradoras se encargan tanto de proteger valores como de garantizar cierta estabilidad operativa. Perdón, Edgar, no te entendí. Que tanto las aseguradoras como las afianzadoras, que pues comparto ese punto de vista que usted menciona, que se encarga tanto de proteger valores, pero también garantizar cierta estabilidad operativa para pues las personas morales.
Y físicas también, porque tú como Y persona físicas, sí. física también contratas seguros de daños de tu coche por pérdida total o contra terceros, ¿no? También contratas un seguro de gastos médicos por cualquier necesidad que puedas tener respecto de una atención médica y con los altos costos que representa una atención médica privada, ¿no? O Estamos, inclusive también seguro de viajero, en caso de que pues se llegue a suscitar alguna enfermedad, pero en un país extranjero. sí, o dentro de la propia República Mexicana, ¿no? Pero normalmente ese tipo de seguros te lo ofrecen los titulares de las tarjetas, ¿no? O sea, puede ser un banco, pero refiriéndome al sector de riesgos, solo son aseguradoras y afianzadoras las que están consideradas dentro del propio sector y que también pertenece al sector financiero, por supuesto, pero es justamente en materia de riesgos. Como persona física, tú contratas seguros por cualquier cosa que te pueda suceder o que pueda suceder. Sobre todo ustedes, que es gente muy joven, traen ya el chip de los seguros. Ah, no, es que tengo que contratar el seguro de mi carro, tengo que contratar el seguro de mi casa, tengo que contratar el seguro de gastos médicos por cualquier eh, enfermedad que pueda presentarse. Y en el caso de fianzas, pues es básicamente para garantizar una obligación. Y que no nos confundamos ahí, ¿no? Contrato un seguro de vida para dejar a mi familia por lo menos asegurada en caso de que pueda suceder algún un deceso, ¿no? Ya sea por accidente o por enfermedad. O que de repente, pues chin, ya no despertó, ¿no? Adelante, Alan, por favor. De hecho, así como lo comentaba en el caso de fianzas, tal cual, son para garantizar una obligación. En materia penal, a veces para acceder al beneficio de no estar en prisión preventiva oficiosa, bueno, hay que garantizar la reparación del daño. Y una manera muy común de garantizar esto es con una póliza de fianza misma que se hace efectiva en el momento en que esa obligación se requiere ya. Sí, claro. Y que normalmente dentro de ese sector que tú dominas tanto, mi querido Alan, se tiene que garantizar con bienes inmuebles, ¿no? Básicamente, porque por ejemplo, en el caso de una entidad financiera, muchachos, nosotros constituimos o constituyes una fianza para responder por cualquier tipo de responsabilidad con tu balance, ¿no? Con tu balance. No es necesario que otorgues una garantía hipotecaria, una garantía real, ¿no? Sino con tu propio balance garantizas una posible afectación a terceros, ¿no? Adelante, Susi, por favor. Tu micrófono está apagado, Susi. Sí, perdón, sigo teniendo problemas con este teléfono, pero quería comentarles o platicarles que en algún momento en el año 1997 aproximadamente, yo estuve trabajando para una afianzadora Insurgentes. Ajá. Yo era agente de seguros y fianzas en aquellos ayeres y me dedicaba a sacar a las personas que cometían delitos no graves o no tipificados como graves en las agencias del Ministerio Público cuando vivía en la Ciudad de México. Y era muy interesante porque el efecto que hace la fianza durante el proceso antes de llegar a la sentencia o a la resolución de su problema, era muy dado a que nos cancelaran las
las fianzas con efecto inmediato para que presentaran ellos se llamaba, eh, ay, se me fue. ¿Cómo se llamaba, Alan? Sí. Pues es que como tal, quiero entender que si el efecto de la póliza de fianza es garantizar la reparación del daño. Entonces, el hecho de que la canceles, pues tienes que presentar en su defecto un depósito, una cédula de Sí, depósito, algo que garantice esa reparación. un depósito de garantía y un billete de depósito era lo que realizaban para que no se hiciera efectiva la fianza. Pero fue muy interesante esa etapa de mi vida. Claro que han cambiado muchas cosas en estos años, pero fue por ahí, por el año de 1997 aproximadamente. Fíjate. No, pues sí, sí, yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Hasta el hecho de sacar la cédula como asesor de seguros o de fianzas, la verdad a mí se me hace un poquito complicado, ¿no? Porque tú tuviste cédula, ¿no, Susi? Sí, Como así agente de es. Sí, así pero ya es. no ejerces. No, no, yo en el 2002 radiqué a la ciudad de León y desde entonces estoy viviendo en la ciudad de León. Pero de todos modos mi cédula venció por ahí por el 2003 aproximadamente, porque todavía estuve ejerciendo aquí en León, pero Ajá, aquí era muy difícil este, ese tipo de actividad. ok. No, ahí sí tengo que confesarles que yo nunca, o sea, sí he tomado cursos sobre seguros y este tipo de cosas, básicamente porque dentro de la intermediaria financiera o de las operaciones de la intermediaria financiera que yo dirijo, pues veo todo el tema también relacionado con riesgos de pérdida de unidades que se otorgan mediante arrendamiento financiero y este tipo de cosas, ¿no? Que ya hablaremos de ese tipo de operaciones, cuál es realmente el efecto que tienen en un crecimiento económico para las empresas, cuál puede ser ese beneficio que representa entre la diferencia entre un crédito, un arrendamiento mediante las figuras de capitalizable u operativo, una operación de factoraje, de este tipo de cosas, ¿no? Ya lo platicaremos. Porque, pues desde luego, tienen que irse preparando para cuando sean bancos, dos de ustedes, ¿no? O en el caso de Luisa, que llegue a ampliar la fintech al otorgamiento de créditos, ¿no? Porque si ahorita es únicamente una entidad de pagos, pues a lo mejor luego solicitan la autorización para también modificar, ¿no? ¿Cuántas fintech puede haber en este momento? Cerca de 20 que se dediquen al sistema de pagos, ¿no? Una que se dedica a activos virtuales y de otras que se dedican al otorgamiento de créditos, préstamos y captación de recursos, ¿no? Porque una Sí, gran nosotros diferencia de como ustedes, institución de fondos de pago electrónico no podríamos otorgar créditos, no, porque eso ya lo harían los crowdfunding y todas esas entidades. Pero sí, nosotros pero estaríamos como fíjate, más enfocados a los pagos. ustedes únicamente son, pues yo le diría como transmisores de dinero, ¿no? Recibo por aquí, pago por aquí, con el pago de una Sí, comisión, de hecho porque nosotros uno de migramos sus de un transmisor grandes, de dinero a una IFP. sí, claro, claro, o sea, son Ujú, básicamente, yo lo referiría a un transmisor de dinero. O sea, ujú. no como la figura de organización auxiliar del crédito, que es el que se dedica realmente a lo de las remesas, ¿no? Básicamente a través de MoneyGram y a través de Western Union, y que Ujú. está considerado en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
que son los transmisores de dinero básicamente, pero que hablamos pues de las remesas, que lo tienen, vuelvo a lo mismo, Azteca, Coppel, y los bancos minoristas, ¿no? Básicamente, además de alguna entidad que funge como transmisor de dinero, pero que está afiliado, como algunos de Mastercard y Visa, a MoneyGram y a Western Union. Ujú. Así es como opera. Y si dije cosas que no se entendieron, pueden levantar la mano y pedir, preguntarme. No, qué bárbaros, qué grupazo. O sí se entiende o no se entiende nada, pero no dicen nada, ¿verdad? Adelante, Joseph, por favor. No, sí, nada más un comentario ahí sobre lo mismo del transmisor. Ahorita la institución en la que estoy tiene un transmisor y pues sí, lo que queremos hacer es algo así como lo que tiene esta Luisa. O sea, surgió la idea de, como ya teníamos la licencia de SPAY tramitándose, de ofrecer la tercerización del SPAY, pero como tal, ahorita Banxico no quiere soltar porque no ve la necesidad de por qué un transmisor necesitaría un SPAY. Por eso nos dijeron, haz tu transformación a IFE, a FinTech, y ya vemos la posible autorización de liberación de SPAY. Pero sí. Pues es que, Joseph, para ser transmisor de Sí. dinero tienes que tener SPAY. Si no lo tienes, ¿cómo transmites el dinero? Ya no se usan los ¿cómo se llamaban antes? Money orders, que ibas y lo comprabas en la oficina de correos y lo mandabas por correo a México, ¿no? O sea, Ahorita pero tienes que tenerlo el modelo, forzosamente. sí, el modelo que utiliza el transmisor es, por decir, nosotros estamos vinculados, de hecho, en HEV, por decir, si tú vas a HEV a recibir una remesa, es a través de nosotros. Estamos vinculados con MoneyGram en Estados Unidos, y a través de allá giras la orden y lo recibes aquí en HEV. Sí. Y se está transmitiendo el dinero y está funcionando HEV como transmisor de dinero. ¿Dónde estás? Sí, ¿En el el comisionista. norte tú? Estoy en Monterrey, sí. Ah, en Monterrey. No, pues por eso cuando es HEV, pues es que, por ejemplo, en México no tenemos HEV, pero Sí, eso está en sí. eso está en Saltillo, está en Monterrey, está en toda esa zona. Sí. Que es una tienda, muchachos, como un Soriana, pero más chiquito. Sí, pero tenemos ahorita. Fungen también como transmisores de dinero, pero están afiliados a MoneyGram, como Luisa, que es de Mastercard, ¿no? ¿Me pregunta a mí? Oh. ¿Ya nos hicimos bolas? Es que estás autorizado para ser transmisor de dinero. Sí, yo por tengo eso, por la empresa tiene que tienes con MoneyGram, que sería el equiparable a Mastercard en el caso de Luisa. Sí, nada más ahorita sí, ahorita aprovechamos como también la empresa tiene lo de administrador de comisionistas, aplicamos los comisionistas que sería en ese caso allá remesas de Estados Unidos y aquí HEV, farmacias, Guadalajara, tenemos los convenios de nuestros comisionistas. Todos ellos ya se volvieron transmisores de dinero, fíjate nada más, pero si te das cuenta, en el caso de transmisores de dinero, ¿a dónde va a dar ese dinero que llega? ¿Por dónde Hay pasa? ¿O sea, consumo. Sí. Si llega a través de Azteca, consumo. Si llega a través de Coppel, consumo. HEV, consumo. Farmacias del Ahorro, donde yo pongo mi mesa de regalos, consumo. ¿No? ¿Cuánto se va a inversión productiva? Muy poco, muchachos, porque la mayoría, pues le creas la necesidad al receptor de esa remesa de adquirir cosas. ¿No? Fíjense cómo todo se va a consumo. Y que el monto de remesas que hemos recibido, by the way, pues ha bajado muchísimo por el miedo que existe de las deportaciones, ¿no?
y del efecto adverso que está generando en las áreas o en las actividades que eran netamente de migrantes, ¿no? Como era la industria de la construcción en los Estados Unidos y como era el campo. ¿Y en qué consistiría el efecto adverso, muchachos? ¿En qué creen que consistiría? Pues en un incremento de los precios, porque la producción bajó. Y nos vamos a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Verdad que sí, Edgar? Muchachos, tomamos unos minutos de receso para que vayan a tomar agua, se levanten, muevan las piernas y regresamos en 15 minutos, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, está bien. Para que Perfecto. puedan moverse un poquito y continuar con esto. ¿Va? Muy bien. Claro. Muchas Gracias, gracias. Elian, vamos a tomar un pequeño receso. Claro que sí. Vamos a tomar un receso, Elian. Claro, sin problema. Gracias. Quedo aquí atenta. ¿Le pones pausa a la grabación? Sí, claro. Ok, gracias.